La entrevista con Ramsés Yunes. Hijo, ¿qué datos del INEGI? El INEGI hace un estudio demoledor. Se hablan prácticamente de que 5.2 millones de estudiantes desertaron del periodo 2020-2021, algunos porque en las escuelas públicas pues no hay muy buena señal de internet, otros por el COVID y otros porque de plano no les alcanzaba para las colegiaturas. Por eso le agradezco muchísimo al investigador, al licenciado Carlos González Siman, que además es investigador del CIDE y de Mexicanos. Primero, usted lo sabe, esta agrupación, esta comunidad practica el aprendizaje y que además es integrada por grandes activistas que dirige David Calderón, pero que además tiene grandes investigadores como don Carlos González Siman. Don Carlos, gracias por aceptar esta llamada. ¿Qué cifras, don Carlos? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Pues impresionados, ¿no? Como mencionas, ahora sí que todos estos datos los necesitábamos ya porque tristemente la SEP no ha publicado todavía los datos de deserción del ciclo 2020-2021. Hemos estado en estos meses exigiendo que ya den a conocer esta cifra porque por un lado, quizá por la gravedad del asunto, vemos que han atrasado las estadísticas, pero por el otro esto también nos da un respiro de cómo está el panorama, ¿no? Y un acercamiento de qué tan grave está siendo la crisis en el sistema educativo, a pesar de que socialmente quizá no está siendo percibida así. Entonces, yo creo que dentro de estos datos que el día de ayer publicó el INEGI, que por un lado yo creo que agradecemos mucho esta nueva información de conexión y de otros datos que la SEP no producía y no teníamos certeza. Entonces, yo comenzaría por los datos del INEGI, Sí. Por mencionar esto que tú decías, ¿no? 5.2 millones no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. Del 24 de agosto al que termina en julio, digamos, de este 2020. Sí. La encuesta se levantó entre noviembre y diciembre, entonces también hay que estar conscientes que estos datos quizá tampoco reflejan, digamos, del periodo de diciembre a marzo, todos los estudiantes que también han continuado saliendo, ¿no? Que esa es nuestra preocupación. Entonces, por un lado, pues esto nos hace poner atención en la conectividad, ¿no? Que es un tema que ya venimos trabajando desde sexenios anteriores y la infraestructura en las escuelas nada más no funciona. Y un primer dato que nos impresiona es que 7 de cada 10 estudiantes en educación básica, es decir, primaria y secundaria, están utilizando el celular como la herramienta para continuar con sus clases y actividades a distancia. Entonces, la tele, al contrario de lo que presumía la SEP, pues por un lado no mostró ser el instrumento más utilizado, de hecho es el menos utilizado, la televisión, y el más utilizado es el celular, entre 7 de cada 10 estudiantes de educación básica. Y después yo creo que se conecta muy bien con la exclusividad de la conexión que existe dentro del hogar, es decir, si tuvieron que compartir, si había más de un estudiante, la conexión, y entonces lo que ahí descubrimos es que compartir con otras personas va disminuyendo conforme se va avanzando en el nivel educativo, es decir, en primaria, de primaria, secundaria y media superior va bajando, hasta llegar a superior con 1 de cada 4 estudiantes que lo comparten. Y en primaria y secundaria, en primaria tenemos 7 de cada 10 y en secundaria 5 de cada 10. Entonces también esto nos explica que por un lado también han disminuido la cantidad de horas que los estudiantes le dedican a sus clases. En promedio, en su mayoría, le dedica entre 3 y 5 horas, alrededor del 60%. Sí. Por lo que también estamos pues teniendo menos horas lectivas, ¿no? Si pudieran estar en clases presenciales, por decirlo, pues cuando menos el horario escolar es más ampliado. Entonces, también las familias pues han salido a flote, ¿no? La verdad es que ahora sí se pusieron dentro del labor del maestro muchos de ellos, pero todavía no vemos que esa ayuda haya sido como muy profunda, porque en secundaria solo el 50% de la familia ayudó a los estudiantes a actividades o clases presenciales. Entonces,
pues ahí vemos varias preocupaciones que yo creo que podremos discutir, pero hay todavía, pues como mencionaba, muchas preocupaciones y Sí, sobre claro. todo esto hace también llamar la atención que las mujeres concentran la mayoría de la carga en todos los niveles educativos, especialmente en los más bajos. Es decir, dentro de la familia, los que más están ayudando son las mujeres. Son las Entonces mamás. esto no ayuda tampoco a romper las brechas de género que siguen creciendo, las brechas de desigualdad que también siguen creciendo, por lo que pues nos mantendremos también exigentes para que la SEP por un lado publique ya los datos de deserción y por otro lado también darle continuidad a este tipo de ejercicios que nos brinda información valiosísima. Sí, estamos hablando de que dejaron de ir de inscribirse alumnos de 3 a 29 años. Ya no vi con profundidad el estudio. ¿Tendrás, mi querido Carlos, los datos en Veracruz, la gente que dejó de estudiar en Veracruz? Mira, te comento un poco rápido. Esta encuesta más bien tiene nada más representatividad nacional, entonces No habla de nosotros no estados. podemos, no Solo de tenemos los México. datos de Veracruz, aunque sí hayan existido muestras, estos solo son, digamos, datos que podemos decir a nivel nacional. Perfectamente, Carlos, pues 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron a este periodo 2020-2021. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué viene después? ¿Cómo lo está viendo Mexicanos Primero? ¿Qué viene ahorita? Pues ahorita viene exigir esta parte de presencialidad, pero nosotros Porque en San Luis no, Potosí iban a regresar y les dijeron que no, que hasta después la de Semana SEP Santa. cortó totalmente, la verdad ahí vemos con pena ese esfuerzo que ya venían planeando pues desde hace mucho tiempo, esfuerzos municipales en San Luis Potosí. Entonces, pues por un lado, exigir el protocolo de reapertura que todavía no está con claridad y que al parecer ayer cuando menos presentaron este primer paso para el escalonamiento y para regresos presenciales, pero que está operando y también que esté el presupuesto asignado para eso, porque una de las preocupaciones más grandes de los padres de familia es justo eso, ¿no? Si de por sí las escuelas públicas sabíamos que en México estaban bastante descuidadas, pues, y antes pagaban papel y jabón los padres, pues ahora es posible que este gasto de gel y todo lo relacionado que pase a ellos. Entonces, Sí. exigimos ahorita transparencia de los recursos de la escuela es nuestra, porque han sido bastante opacos y todavía vamos pues usos discrecionales y este programa también está proponiendo pues por primera vez un nuevo mecanismo de participación con la ayuda de padres de familia. Entonces también pues que dentro de los consejos que se estén armando de la escuela es nuestra, que se supone que va a ayudar a la infraestructura educativa, pues también deberían de activarlos mejor y aumentarles el presupuesto para garantizar que la apertura de las escuelas pueda ser segura. Ese es el principal, la principal preocupación. Entonces, y el presupuesto sigue bajando y ha bajado en los últimos 2 años. Por eso también creemos que la Secretaría tampoco tiene dinero. Entonces, lo ha ido aplazando. Mi querido Carlos, pues si tú lo permites, platicamos de este y de otros temas que tienen que ver con lo de Mexicanos Primero, que tienen que ver con el aprendizaje de los jóvenes, de los estudiantes. Muchísimas gracias por esa reflexión y estaremos en comunicación y en contacto contigo, licenciado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Gracias al licenciado en Políticas Públicas, investigador del CIDE y también de Mexicanos Primero, Carlos González, hablando de estas cifras devastadoras. 5.2 millones de estudiantes desertaron en este periodo 2020-2021.